En este último bloque de Sobre Ciencia de hoy, voy a tener el gusto de volver a conversar con alguien que hace muchos años entrevistamos en la radio cuando fue director nacional de Energía. Tiempo después conversamos cuando fue director nacional de Cambio Climático. Y después, bueno, seguimos hablando de temas de energía y demás, pero nos vimos más esporádicamente. Y hoy es un gusto recibir a Ramón Méndez como director ejecutivo de la Fundación IBI. Bienvenido, Ramón. Gracias por un placer. Contrario, el placer es mío poder estar acá contigo. Igualmente. ¿Qué es la Fundación IBI? Y digo, o sea, uno tiende a pronunciarlo en inglés, pero en realidad IBI acá es una palabra guaraní. Guaraní. Sí. Bueno, es una fundación que creamos con un conjunto de amigos y de personas, de expertos, para tratar de llevar la experiencia uruguaya a otros países de la región. Y en principio arrancamos con la región y ahora en realidad estamos apoyando procesos en todo el mundo. En Uruguay no valoramos tanto lo que hemos hecho, pero sí lo valoran muchísimo más en otros países. Cuando hablas de la experiencia uruguaya estamos hablando de lo que fue esa transformación fundamentalmente de la matriz energética eléctrica. Sí. ¿En cuántos años lo hiciste? En muy poco tiempo, porque arrancó en el primer gobierno del Frente Amplio, arrancó la construcción del diseño de esa estrategia, luego se arrancaron con curvas de aprendizaje y aprendizaje diversos, pero el proceso grande se dio en 4 o 5 años. Se recibieron 6.000 millones de dólares de inversión, ¿no? Algo pero impresionante, se crearon 50.000 puestos de trabajo, o sea, fue algo muy impactante en poco tiempo. Entre otras cosas, pasamos de ser importadores de energía a ser exportadores de energía. Uruguay no importó, creo que nunca más, un electrón. Sí, porque vale la pena a veces intercambiar energía. Pero de forma neta estamos exportando, se llegó a exportar hasta por 400 millones de dólares. Un producto que no figuraba en nuestras balanzas. No original. Lo que es interesante es que también el impacto económico, ¿no? Porque te decía 50.000 puestos de trabajo, pero se bajaron 500 millones de dólares por año los costos de generación de electricidad que usamos en el país. Todos los años ahorramos 500 millones de dólares. Claro, es una máquina que no para de... No para. Comparado con lo que teníamos antes, es un impacto sobre la economía extraordinario. Nosotros teníamos una porción de renovable en las represas, que era nuestra renovable, y a partir de la aerogeneración y después el posterior despliegue que se sigue dando de la fotovoltaica, hoy tenemos días donde uno puede entrar a la página de UTE y ver 100% de electricidad generada renovable. Durante semanas. Claro. De hecho, el 2004 cerramos con más de 99% de fuentes renovables a lo largo de todo el año. ¿Por qué? A ver, primero quiero destacar algo porque después te lo voy a preguntar en otro tema. Acá hubo, además de este tiempo récord, esta disposición, una política de Estado. Sí, claro. Hubo un acuerdo de todo el sistema político para decir, estamos de acuerdo en esto, vamos para atrás. Entonces no hubo palos en la rueda. No, eso fue muy importante, realmente muy importante. O sea, para mí fue una de las pocas veces en los últimos años que logramos construir un acuerdo entre todos los partidos políticos basado en los beneficios. Los beneficios no son para votantes de derecha o de izquierda, son para la gente. Y logramos construir una mirada diciendo, este es el camino, estas son la mejor forma de resolver nuestros problemas y acordar los impactos que pudiera llegar a tener. No fue bárbaro, está fuera de discusión, no hay cuestionamientos a esto. ¿Por qué somos modélicos? ¿Por qué ustedes deciden, bueno, vamos a exportar? Uno piensa, si lo hizo Uruguay, ¿qué país en el mundo no podría hacerlo? Bueno, exactamente, o sea, es una de las preguntas que siempre, o sea, cuando a mí me llaman a dar seminarios, a contar la experiencia, la pregunta es siempre, ¿y eso se puede replicar? ¿Por qué? ¿Qué hizo de diferente Uruguay? Y con el tiempo nos fuimos dando cuenta que realmente hicimos cosas diferentes. ¿Qué fue? A ver, hay muchas cosas, pero lo más importante es que no suceden espontáneamente este tipo de transiciones. Se presentan políticas públicas muy activas y efectivamente hicimos transformaciones muy profundas en la forma que funciona el sistema, en el mercado, o sea, el rol entre los actores y los consumidores. Pensamos afuera de la caja. Realmente fue algo completamente, disruptivamente diferente, porque le sacamos el poder que de alguna forma tienen en el mundo los combustibles fósiles. Y eso no ocurre espontáneamente. En el mundo realmente, y más en los últimos años, donde a medida que se van haciendo cada vez más eficientes y de menor costo las energías renovables, suben paradójicamente los subsidios a los combustibles fósiles. En el mundo, los combustibles fósiles están muy subsidiados. No lo digo yo, no lo dice Greenpeace, lo dice el Fondo Monetario Internacional, que está muy preocupado por el hecho de que los excesivos subsidios para el mantenimiento de los combustibles fósiles afectan negativamente toda la economía. Y nosotros lo que de alguna forma,
como no somos productores de combustibles fósiles, fue más fácil, de alguna forma había menos bloqueadores para enfrentar, y eso nos permitió crear nuevas condiciones, nuevos marcos institucionales, nuevas reglas de juego, nuevas formas de planificar los sistemas, nuevas formas de operar los sistemas, y eso globalmente terminó siendo revolucionario. Y eso es lo que de alguna forma todos los gobiernos, sector privado del mundo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Foro de Davos, todo de alguna forma como intentan entender la Comisión Económica Europea, cómo efectivamente hicimos lo que hicimos. Quiero volver en un ratito a los bloqueadores y a los lobbies, sí, todo esto, pero me interesa destacar la pata científica, sí, porque entre otras cosas ustedes pudieron apoyarse en un mapa eólico, en aquellos viejos experimentos de Facultad de Ingeniería. Recuerdo que le decían que estaban locos cuando pusieron el primer aerogenerador, sí, a ver cómo funcionaba, claro, después se hizo el mapa solar, para que todo ese fue conocimiento que ustedes pudieron aplicar rápidamente. Sí, de hecho fue toda una política basada en conocimiento. O sea, todo el diseño de la política pública que fue fundamental, hubo leyes, regulaciones, decretos, toda fue basada en conocimiento. Es decir, a partir de conocimiento experto, a partir de estudios que no solamente preexistentes, sino que se desarrolló el 95% del conocimiento que se desarrolló para hacer políticas públicas fue posterior al diseño de la política en sí misma, y eso fue fundamental, porque no es simplemente por intuiciones, la planificación de largo plazo, y la planificación se basa en modelos, en conocimiento, y eso fue central, absolutamente central. ¿Hoy están peleando en el mundo los lobbies de las energías verdes contra los lobbies de las energías fósiles? Todavía no, porque por ahora es tanta la diferencia entre los diferentes lobbies, realmente, que todavía no se da a nivel esta tendencia. Pero sí hay una lucha de narrativas, es decir, sigue habiendo una narrativa bastante dominante diciendo no se puede vivir sin los combustibles fósiles. Y eso tiene que ver justamente con el poder que todavía tienen muchos actores en el mundo todavía hoy, que ponen presidentes, que sacan presidentes, que financian campañas electorales, que consiguen subsidios fenomenales. No lo mencioné, pero ese subsidio global a los combustibles fósiles hoy llega a 7 billones de dólares por año. 7 millones de millones, 7 billones en español. Claro, claro, billones de lo nuestro, ¿no? A veces hablamos de no sé qué. 3 ceros más que los que usan al norte. Exactamente, lo que los gringos llaman 7 trillion dólares, claro, trillones de dólares, dicen ellos, ¿no? Eso es el 7% de la economía global. O sea, el 7% de todo el PBI que generamos como humanidad se destina a subsidiar la continuidad de la industria fósil. Es muy, muy fuerte. Por eso que el Fondo Monetario, no solamente a todos los otros actores, pero en particular el Fondo Monetario dice, pero pará, poquito, ¿hasta dónde vamos a ir con esto? Esa narrativa de la que hablas y estos bloqueadores claramente tienen intereses económicos, además... Sí, legítimo, claro, me parece mal. Claro. Bueno. Pero que además del negocio de comerciar, de extraer, digamos, refinar y vender petróleo, sí, claramente, si hay toda esta plata en subsidios dando vuelta, claro, eso, sí, van a ganar siempre. En muchos países, claro, los costos, los precios de venta están muy por debajo de los costos, no solamente del petróleo, del gas natural también. El gas natural también hay toda una narrativa que dice, es el combustible de la transición hacia la... Y es, sí, de hecho, transición nada, ¿no? O sea, realmente es un combustible fósil más, claro, que genera un poco menos, produce un poco menos de emisiones que el petróleo o el carbón, pero en definitiva sigue siendo un contribuyente de los gases de efecto invernadero. Uruguay en su momento tuvo que apostar también a determinados subsidios para el despliegue, por ejemplo, las tarifas que usted pagaba en las primeras etapas para los despliegues de los parques. Sí, o sea, todo esto ya quedó más que pago. Esta cuenta la pagamos hace rato. Pero hace rato que la pagamos. Yo estoy diciendo que todos los años nos ahorramos, claro, 500 millones de dólares. Después otra discusión es cuánto va a pagar a tarifas. Bueno, pero eso ya es otro tema. Política de otro tipo. Que, sí, primero que es política económica, no es política energética, sí, que de dónde nos nutrimos fiscalmente al Estado uruguayo para sus diferentes políticas públicas, pero además el otro día vi un estudio que hizo Javier de Aedo, o sea, completamente independiente de una mirada interesada, digamos, lo que decía que las tarifas se redujeron en más de 23 o 24%, creo, a raíz de la transformación, que podría haber sido mucho más, sí, porque hay mucha transferencia de las empresas energéticas públicas hacia los fondos estatales, pero igual es una reducción interesante. En el mundo aumentan las tarifas eléctricas, acá disminuyeron. Entonces, pero además, Ramón, hay algo que, digamos, de alguna manera nos empalma con la segunda parte de nosotros hicimos la transformación energética eléctrica, sí, y quedó siempre, bueno, un día hay que encarar la del transporte, que es el otro gran consumidor. Sin embargo, sin darnos cuenta,
aquella transformación eléctrica hoy está llevando adelante. No tengo un dato de cuánto es el parque hoy de transporte eléctrico. Vos sabés que yo no lo veo así. Te voy a decir por qué. Desde el principio la transformación es una transformación de todo el sistema energético, no solamente el sector eléctrico. Se habla mucho más del eléctrico porque es impactante decir 98, 99% de fuentes renovables, toda la inversión que llegó, entonces se impacta más. Pero en realidad en toda la matriz energética del país hubo impactos muy significativos. En el sector industrial, por ejemplo, en Uruguay, más del 80% de toda la energía que consume la industria, toda, no solamente para electricidad, sino también para el calor, de proceso, para todo, más del 80% es renovable, en base fundamentalmente a residuos de biomasa que eran un pasivo ambiental y que hoy son un activo energético. Y lo mismo está pasando en el sector de transporte, o sea, ya venía de la política que ya tiene más de 15 años, venía toda la transición hacia los vehículos eléctricos, ya venía preparando eso y ahora está explotando, ¿no? O sea, el mes pasado más del 50% de los nuevos vehículos vendidos en Uruguay eran eléctricos, más del 50%. Todavía estamos en un 3% del parque automotor global que es eléctrico, pero... Está bien, pero también tenemos una parte de la flota de transporte urbano de pasajeros en Montevideo que son eléctricos. Sí, estamos como ciento y pico de vehículos, ya casi 200. Yo recuerdo hace X años, tal vez 10, hablar con gente de la empresa CUTSA y decía, no, o sea, nos interesa, pero son carísimos. Claro. Bueno, y hoy... Mira, te voy a tirar un número que es bien interesante. Vamos a suponer que por arte de magia, cosa que no se puede hacer, pero la magia siempre se puede hacer, toda la flota de transporte de Uruguay pasara de ser motores a combustión a ser eléctrica. Si eso sucediera, pasaríamos de gastar alrededor de 1.500 millones de dólares por año de combustibles para el transporte a solamente 150 millones de dólares de electricidad. Ese es el nivel del impacto, ahorrarnos más de 1.000 millones de dólares por año. Si todo se transformara de un tipo a otro, cosa que no es posible hoy en día, pero ese es el nivel del impacto sobre la macroeconomía. Pero ahí me das pie para entrar en esta parte. ¿Nos hace falta una segunda política de Estado para apalancar esta transformación pendiente? Sí, yo creo que lamentablemente hoy en día el margen político que hay para hacer política de Estado es mucho más reducido que lo que logramos en aquel momento. No debería. No vamos a hablar de política. Lamentablemente estamos viviendo un momento de la política en todo Occidente, no es un tema solamente de Uruguay, ¿no? O sea, vos lo ves desde Trump, lo que pasa en Estados Unidos, hasta muchos países europeos, donde las polarizaciones son tan tremendas, en América Latina ni que hablar, donde en lugar de hacer política por la positiva diciendo lo que yo hago, el objetivo es tratar de mostrar que seré malo, pero soy mucho mejor que el otro, que es pésimo. Entonces, si hacemos política destruyendo al otro, es muy difícil llegar a acuerdos. Ahora, conviven al mismo tiempo, y esto me lo hacía ver hace poco gente de la academia, dos políticas de Estado energéticas en Uruguay claramente visibles. Una es la de la transformación de la matriz de generación hacia balance cero en emisiones, renovables. Y la política petrolera, porque también arrancamos, no hubo ningún gobierno, y pasaron todos los colores, que dijeran no vamos a buscar más petróleo en la plataforma. Es así, yo no diría que eso es una política de Estado, yo lo que diría que es algo que sigue y que nadie frena, que no es lo mismo que se promueva. ¿Pero un acuerdo tácito de todos los sectores políticos? Hay un acuerdo tácito de no frenarlo, me parece que eso es claro. Quien lo impulsa claramente es ANCAP. Pero si uno lee entre líneas y lee todo lo que dicen, desde el antiguo ministro del gobierno pasado hasta la ministra actual, todos los actores, no ves actores defendiendo ese no, tema. Hay un dejar hacer. Hay un dejar hacer que a mí me parece que en algún momento vamos a tener que darnos cuenta que es conveniente dejar hacer. Porque en realidad yo no cuestiono el hecho de que probablemente vamos a apreciar petróleo por un tiempo más y es mejor tenerle el propio que tener que importarlo, y tampoco que si sobra petróleo poder exportarlo y pagar la deuda externa como sueño de alguna forma de todo lo que vamos a generar. Pero lo que pasa es que eso es una fantasía, porque si hoy encontráramos petróleo, la realidad es que te lleva por lo menos 10 años desarrollar un campo de las energías, porque tenés que hacer... Sí, maduraron pozos. Sí, tenés que hacer como 10 pozos más para tratar de ver la extensión del yacimiento, a qué presión está, etcétera, etcétera. Después conseguir 15.000, 20.000 millones de dólares para invertir, para poder extraer. Y estamos hablando de 10 años, nadie cuestiona que te lleva por lo menos 10 años. O sea, si hoy encontramos petróleo, recién en la segunda mitad de la década del 30 estaríamos extrayendo petróleo. Un petróleo caro, pues un petróleo en agua, con 3.000 metros de espejo de agua, con 10, 12 metros de olas. O sea, saldría en el mejor de los casos 10 veces más producir petróleo en Uruguay que producir en Arabia Saudita. Entonces, en un mercado que va a estar en declive, porque claramente si yo miro cómo era el mundo hace 10 años y cómo es ahora,
me puedo imaginar cómo va a ser en 10 años. Seguro que una demanda muchísimo menos. Con un producto en declive, caro, ¿cómo vamos a competir? Es muy difícil pensar que realmente vamos a ser productores de petróleo dentro de 10 años. Y no quiero despedirte, a pesar de que ya estamos en el último minuto, sin preguntarte por otra política de Estado que deberíamos empezar, o no, quiero conocer tu opinión. ¿Por qué discutimos tanto la producción de hidrógeno, hidrógeno verde y posteriormente los combustibles sintéticos? Sí, hidrógeno verde y combustibles sintéticos, para mí no hay ninguna duda de que en el futuro se van a desarrollar. El mercado todavía no está maduro, porque todavía es caro producirlo, pensamos más escala, la demanda todavía no está presente, pero es cuestión de tiempo. Hace 3 años, 4 años se pensaba que era cuestión de 5 o 6 años, hoy capaz que estamos pensando en 10, ¿no? Pero lo que pasó es que en Uruguay se dio en un contexto muy particular. Por un lado, estábamos en plena crisis del agua, habíamos tenido aquella sequía, que el agua salía salada, etcétera, etcétera. Entonces había una natural preocupación de la gente de decir, bueno, pero que cualquier gotita de agua que se use, quiero que me demuestren que es imprescindible. Y además yo creo que de alguna forma no se manejó muy bien, porque los contratos se declararon secretos en el gobierno pasado, y eso naturalmente genera más preocupación y más angustia de la gente de alguna forma. Pero yo creo que hay muchos elementos para mostrar que eso puede transformarse en una nueva política. Podría ser una continuidad natural, razonable. No solo una continuidad, de hecho la política energética que se acordó en su momento incluía esto, y de hecho se venía trabajando en el hidrógeno verde hace ya por lo menos 10 años. Ramón, ¿qué países hoy están cerca de tomar el caso de Uruguay como un ejemplo? Bueno, nosotros trabajamos, en este momento con MIT, trabajamos en Colombia, en México, en Jamaica estamos empezando, mañana voy a Bolivia, en Argentina también estamos haciendo cosas, hemos hecho cosas en República Dominicana, y hay mucho interés de varios países africanos, hay interés en 2 países asiáticos, y hay mucho interés en Europa también. De hecho, el Banco Mundial quiere que vayamos a Albania y a Kosovo, que son países también que están interesados. O sea, hay mucho interés en comprender lo que pasó en Uruguay y tratar de reproducirlo. Ramón, te agradecemos mucho la visita. Nombraste todos países o que estuviste o que vas a estar, estás poco en Uruguay. Estuve y muy el agradecimiento poco en Uruguay, que te hayas hecho el tiempo para venir a tener esta charla. No podía dejar de hacerlo, un gran placer. Quiero que te lleves de vuelta al mundo un mousepad de Ística Objetos de la 6ª temporada de Sobre Ciencia. Y nada, que te sirva. Qué lindo. En algún continente. Muchas gracias. Gracias por venir. Un placer. Cerramos nuestro programa de hoy y nos vemos acá en TV Ciudad la semana que viene.